¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de saludarles. Y bueno, y en esta primera entrega de este medio alternativo de ATES queremos recibir con todo gusto al economista y senador de la República, Daniel Olesker. ¿Cómo estás, Daniel? Estoy muy bien, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que los medios alternativos son imprescindibles en este momento. La verdad que sí. Bueno, consideramos que sos un hombre muy vinculado, no estamos descubriendo la pólvora, muy vinculado a los números, a la discusión parlamentaria en materia presupuestal. Y quería consultarte en una primera instancia cuál es el diagnóstico que podés hacer con respecto justamente a las cifras en materia de educación. Bueno, está claro que el presupuesto quinquenal que se aprobó es un presupuesto de achique. Un presupuesto que arrancó con el decreto 90/20, ustedes se acuerdan, del 13 de marzo, que bajó ya el gasto del 20, que normalmente es el mismo que el último año del gobierno anterior, y luego fijó un presupuesto quinquenal en que, para dar una idea somera, si tomamos los 4 rubros gruesos de la política social, ANEP, UDELAR, ACE y el Fondo Nacional de Vivienda, los 4 sumados, se les asignó para el 21 6.500 millones de pesos menos que los que se le había asignado, se habían ejecutado y gastado en el año 2019. Fondo Nacional de Vivienda y ANEP fueron los más afectados allí, ACE también y UDELAR un poco menos, pero entre todos formaron 6.500 millones de pesos. Es evidente que en un servicio como la educación, donde el grueso del gasto es salarios, en ANEP anda en el orden del 80-85% del gasto de salarios, el principal afectado es el salario de los trabajadores, digamos, ¿no? Que en enero de este año aumentó 5 puntos menos que la inflación del año pasado, digamos. O sea, tuvo una pérdida, un impacto muy grande. O sea que el diagnóstico es que partimos de un presupuesto que decidió achicar. Y que decidió achicar fundamentalmente en 3 grandes rubros: salarios, políticas sociales, educación en particular, y obviamente en jubilaciones, porque como los salarios ajustan las jubilaciones, eso le baja el gasto en jubilaciones. Y eso es el grueso del ajuste fiscal que el gobierno decidió emprender. En esta rendición, para terminar el diagnóstico, nada cambia. Es decir, no hay en la rendición ningún gasto adicional para ninguno de estos 4 rubros que yo te comentaba. De hecho, para la ANEP y UDELAR no hay artículos, ¿no? Bueno, uno puede decir, bueno, la ANEP manda su propio proyecto, pero la historia es que en general el gobierno se abroquela, la mayoría parlamentaria se abroquela detrás del presupuesto del Poder Ejecutivo y no da. Es casi como un gesto simbólico de la ANEP. Nosotros lucharemos para lograr que el presupuesto de la ANEP, que es un poco mejor que el del Poder Ejecutivo, salga. Pero lo que quiero decir desde el punto de vista del diagnóstico es que la rendición prácticamente a estos rubros no los toca para nada. Es decir, no hay una mejora significativa ni de la ANEP, ni de la UDELAR, ni de ACE, ni del Fondo Nacional de Vivienda, grandes afectados de este presupuesto. Tú hacías referencia a esa lucha que se comenzaría a emprender en un futuro, y en ese sentido quería consultarte, ¿cuáles son las proyecciones entonces con ese diagnóstico? Bueno, ahí quiero decir 3 cosas. La primera, no podemos mirar el presupuesto y la rendición ajena a las otras 2 grandes transformaciones que este gobierno decidió hacer y que conforman lo que yo llamaría el triángulo del ajuste estructural de este gobierno. La política salarial, toda, incluida la privada, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, y el presupuesto. Juntas, las 3 forman este modelo, este proyecto desestatizador y concentrador de los que hay que hablar. Primera cosa. Segunda cosa, si miramos la perspectiva, hay que tener en cuenta que ya se perdió mucho salario y que aún en el mejor de los mundos, que al final del 2024 se volviera al nivel del 2019, que es lo que el gobierno ha comprometido, lo que se pierde en el medio, los sindicalistas lo conocemos como los triangulitos, digamos, ¿no? Pero es la renta inflacionaria, eso que vamos perdiendo mes a mes. Cuando lo recupero al año es una cosa, cuando lo recupero a los 2 años es un poquito menos. Ahora, cuando lo recupero a los 5 años, perdí muchísimo dinero. Así que aún en ese mejor de los mundos, que recuperáramos el salario al final del 24, es muy malo para los trabajadores, porque además la riqueza va a crecer, mientras que el salario, a lo sumo, repito, en el mejor de los mundos, llegaría hasta al igual que el 2019. Y lo tercero, que es claro, es que todavía no hay indicadores que nos digan, así como la rendición no mejora para el 21 el presupuesto de la educación, que el salario también va a mejorar. Hay un compromiso de que se va a dar, como dice la ley, por la proyección de inflación.
¿Cuánto más por encima se va a dar? Uno diría, lo mínimo es que lo que se perdió, si faltan 3 ajustes hasta el 24, se divida un tercio, un tercio y un tercio. O sea que debería darse como 1,5 puntos por encima de la inflación, o un poco más inclusive, porque la pérdida es un poquito mayor. No hay ningún indicio de eso. Entonces, diagnóstico de ajuste estructural sobre las políticas sociales y particularmente sobre la educación. Situación actual, nada hace que en la rendición vengan recursos adicionales para el sector educativo. El final de la historia de este quinquenio es un quinquenio concentrador, con menor gasto en políticas sociales y con un salario real que ha perdido mucho dinero a lo largo del tiempo y que, repito, quizás pueda tener el nivel de 5 años atrás. Un horror. Gracias, Daniel.